Bueno, vamos a continuar con el curso de verano. Ayer, pues ya estuvimos viendo con Ruslan un poco una introducción a lo que serían las tecnologías del lenguaje y por dónde van un poco los tiros, ¿no? Porque, bueno, mañana ya remataré yo y haré como una especie de resumen y os contaré un poco hacia dónde va todo esto, pero ya estáis viendo un poco cómo la inteligencia artificial pues está haciendo ahí su hueco. Por la tarde estuvieron aquí cuatro profesionales de la industria, ¿no? de la empresa, mujeres todas, así que eso está también fenomenal, porque sabéis que este mundo es poco llevado a que haya mujeres en él, en la parte sobre todo la parte técnica, inteligencia artificial, etcétera, con lo cual pues son buenas noticias. Y nos estuvieron dando un poco una visión de lo que la empresa está viendo al respecto de la inteligencia artificial. Al final nos quedamos ahí con la idea de los perfiles, ¿no? ¿Qué perfiles son? Que bueno, al final sacamos un compromiso de juntarnos la academia y la empresa para intentar hablar el mismo idioma, ya que estábamos en temas de lenguaje, pues está claro que hablamos diferente lenguaje, ¿no? Y hoy pues vamos a continuar, pues vamos a hablar de un tema que está muy de moda, vamos, muy de moda, no sé si está muy de moda, pero es importante al menos, que es el lenguaje claro. Y van a estar con nosotros hoy, pues va a estar Antonio y Sara, que está aquí, y luego posteriormente ya vendrá otra persona que cambiaremos un poquito el tercio. En principio le voy a dar la palabra a Antonio Martín, socio gerente, como veis, de Cálamo y CRAN, y además es embajador de Plain en España. Y CRAN es una empresa que se fundó en el 97, lleva 30 años trabajando en la formación de profesionales tanto para el lenguaje como para la edición como para la comunicación. Entonces espero que pues sea muy fructífera la sesión, que aprendáis bien qué es esto del lenguaje claro, porque os he dicho que es muy emocionante, pero no os he dicho qué es, por si no os habéis dado cuenta. Entonces, claro, esa misión va a ser la misión de Antonio y de Sara. Pues te dejo el micrófono, o como quieras. Recuerdo lo de los churros, que me lo voy a llevar para atrás. Muy ricos, muy sano por la mañana. Bueno, muchas gracias, Salvador, muchas gracias a todos. Yo voy a intentar dejar el micro aquí. ¿Me oís bien por ahí al fondo? Sí, ¿no? ¿Sí? Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Vamos a terminar. Ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Salvador. Muchas gracias, Amelia, con la profe de Rutense también, por organizar este encuentro y por invitarme para poder hablar de lenguaje claro. Ayer por la tarde se dijeron cosas muy interesantes, pero por supuesto, también digo cosas muy interesantes, pero quería destacar algunas especialmente relevantes. Cristina Aranda dijo que hay que hacer sobre todo una labor de divulgación, bueno, dijo evangelización, que para la labor de evangelización casi estoy por ponerme el púlpito y ponerme aquí el lenguaje claro es esto, arrepentíos, los ustedes de guapo oscuro. Pero Cristina Aranda nos dijo sobre todo eso, que hace falta una labor de divulgación. De la misma manera que hace falta divulgación, Amelia, no te nos mates y te levantes ahora porque le das en la cabeza. Ya ha habido un rebote. Nos dijo, aquí se está acoplando algo, no sé qué, pero bueno. Nos dijo eso, que hace falta una labor de evangelización. Es decir, está muy bien hablar de inteligencia artificial y decir, quiero ya inteligencia artificial. Es decir, ponme algo de inteligencia artificial. Está empezando a pasar lo mismo con lenguaje claro. Cristina y el resto de las mujeres invitadas ayer por la tarde, las empresarias, vinieron a decir también que obviamente es muy difícil acceder a una ayuda si no está el lenguaje claro. Germán Jair Arenas precisamente acaba de sacar un libro que dice ¿cómo puedo cumplir una ley que no entiendo? Y ese es uno de los problemas habituales que tenemos. Y por eso se está hablando cada vez más de lenguaje claro. Hace poco hice un estudio tonto, o sea, de pedirle a las máquinas y ponte y búscame el lenguaje claro en el BOE. En el boletín oficial aparece la expresión lenguaje claro, no lenguaje claro, búscame lenguaje claro. Y aparecían 262 veces desde que empezó, desde 1800 y pico. Es decir, que aparece como una media de una y media veces al año la expresión lenguaje claro en el BOE. Pero se habla generalmente de un lenguaje claro, que le sigue comprensible y demás. Y con los años ha ido apareciendo también accesible y demás. Se habla de un lenguaje claro, hasta que en los últimos años
se ha empezado a hablar de lenguaje claro, con un determinante que es el lenguaje claro. No es una cosa en general que digamos un lenguaje que se entienda, que sea más o menos comprensible, como no fastidies mucho con el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje claro que ha adquirido unas características. Entonces mi papel hoy es divulgar. No voy a contar cuál es el manual, no tienes que utilizar palabras largas, todo eso. No, eso tenéis un montón de manuales de libre acceso que lo podéis ver y es fácil. Es medianamente fácil, pero lo importante es adquirir la idea de qué es el lenguaje claro y por qué lo necesitamos y por qué hay leyes que, de hecho, la semana pasada se aprobó en el Parlamento. No se ha dicho nada de eso, me parece maravilloso que no haya bronca con esto, porque el lenguaje claro no tiene sesgos, pero se aprobó la ley de defensa jurídica. Cuando se aprueba una ley de defensa, parece que es tanques, aviones y demás, no, es defensa jurídica. Y se especifica en varios artículos la obligación de que el ciudadano pueda comprender cualquier acto jurídico en lenguaje claro, con lenguaje claro además. Ya por ley. Ahora que se cumpla ya veremos, pero bueno, vamos a ver de qué va esto. Así que bueno, esto va a ser una introducción, una divulgación al lenguaje claro para ver si quedan ideas más o menos claras. Si no, la he liado, si no lo consigo. Bueno, ha llovido mucho hasta llegar aquí. Hemos ido gotita a gotita y ha habido cosas que han ido impulsando este movimiento. Yo siempre digo que esto es sumarse a la corriente. Me gustaba también el título original de esto siempre se lo he hecho así, que es la frase de Grace Hopper, que algunos conoceréis, que es esa informática militar de Estados Unidos que dijo: la peor frase de nuestro idioma, la más dañina, es esto siempre se ha hecho así. Eso es lo que ha paralizado todo. Y el lenguaje claro, la administración, fundamentalmente, cuando enseñas a funcionarios, dice: a mí me encantaría cambiar y escribir de otra manera, pero es que siempre se ha hecho así. Y eso te detiene e embarra cualquier proyecto. Bueno, pues ha llegado el lenguaje claro para decir: esto se ha acabado. Para mí la respuesta contra esto siempre se ha hecho así es un cuento que aprendimos todos de pequeños, que es el traje nuevo del emperador. ¿Os acordáis, no? El emperador va desnudo. Es mejor, por cierto, decir el emperador, porque si nombras al rey, pues lo mismo es bronca, ¿no? Entonces el emperador va desnudo hasta que un niño dice: el emperador va desnudo. Diciendo, todos sabemos que hay algo que no funcionaba, algo que está mal, y alguien dice: es que eso está mal, eso no se puede hacer así. Eso es lo que está pasando con el lenguaje claro, que es obvio, que es el elefante blanco de la habitación que estamos viendo, que no se entiende, que no funciona, que los ciudadanos no entendemos al Estado que hemos creado cuando nos relacionamos con él, porque hay un problema de comunicación. Es decir, el emperador está desnudo, el lenguaje no es claro y hay que cambiarlo de una vez. Bueno, pues no voy a hacer un recorrido histórico con todos los detalles, ya los babilonios, no, vamos a empezar con esto. En el 90 apareció el manual de estilo de lenguaje administrativo, un tocho del que cuando yo me llegué a enterar que existía eso, era casi como un manuscrito porque iba de fotocopia en fotocopia. Y eran instrucciones básicas de redacción, es decir, ya que estamos, por lo menos vamos a redactar bien. O sea, fue un intento de decir, por lo menos vamos a escribir bien. Fijaos el salto hasta el 2002 me parece algo verdaderamente interesante, que es la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, donde ya se hablaba de, por favor, que se entienda un poquito y que quede claro. En el 2009 aparece la Comisión de la Modernización del Lenguaje Jurídico en España. También hay que decir que en el 2009 apareció una normativa europea en la que se pedía la facilidad en la tramitación de todo proceso administrativo. En el 2009. En el 2009 se está diciendo lo mismo que ahora. Salió una normativa y ha salido otra. Es decir, cuando Estados Unidos da ayuda a las empresas norteamericanas, es rápido. O sea, tardan menos de un año en recibir la ayuda. Cuando la Unión Europea lanza unos fondos para que lleguen a empresas, ciudadanos y demás, se tarda muchísimo. Entonces, tenemos un problema de competencia con Estados Unidos, básicamente porque es muy difícil tramitarlo. Entonces, por eso apareció esa normativa ya en el 2009 para simplificación de procesos administrativos. De ahí apareció esa comisión de modernización del lenguaje jurídico, que expuso el informe para la modernización 2 años después. 10 años después, en 2021, la Real Academia volvió a ratificar todo lo que se había dicho aquí, delante de todos los organismos jurídicos, tal y cual. Entonces era como un brindis al sol y 10 años después hacemos otro brindis al sol. Venga, estuvo bien, ¿verdad? Pues vamos a acordarnos que es muy importante la modernización. ¿Qué es eso de la modernización?
Antes era vintage y ahora es cool, o qué es. Entonces, ¿de qué se estaba hablando? Se estaba hablando de lenguaje claro. ¿Qué ocurre? Que el lenguaje claro, con esa entidad, con ese nombre propio, no significaba nada exactamente. A pesar de que ya había un movimiento muy grande, que era el Plain Language, Fight the Fog, había muchos nombres, pero en España no había calado, todas las iniciativas que estábamos llevando no había calado con ese nombre, no estaban agrupadas bajo ese nombre. En el 2011 España se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Esto sabéis lo que es? Esa normativa de la ONU, bueno, una propuesta de la ONU para que todo el que quiera se puede sumar a unos planes de gobierno abierto. Mayor transparencia, participación, etc. Precioso, muy bien. El caso excepcional es el de Noruega. A los noruegos le preguntaron, venga, hacemos gobierno abierto y preguntamos a la ciudadanía, ¿cuáles son vuestros problemas? La mayoría de los noruegos, pues son muchas cosas, dentro de los problemas que puede tener Noruega. Que bueno, en fin, tienen sus problemas. ¿Y cuál era el problema principal? Que no se entendían con la administración. Iniciaron un plan de lenguaje claro. Y eso fue un cambio radical. Bueno, pero en España pasó algo crítico. Un detonante que fue, en el año 14, que fue la primera sentencia por el fraude de las preferentes de Bankia. Esto suena. Bankia estafó a miles de jubilados colocándoles unas acciones que se llaman preferentes. Cuando los jubilados dijeron, oye, voy a retirar las acciones que he comprado, dijeron, no, son preferentes. Hombre, a mí preferente me suena muy bien, si no es preferente para que no se vendan. Había una trampa. Se reconoció esa trampa en el uso fraudulento que se había hecho de ese término y Bankia tuvo que devolver el dinero, porque era una estafa, se había usado mal ese nombre. Y eso fue un detonante. Yo creo que ahí estuvo el punto de inflexión, en el 14. Porque eso llevó, bueno, que en el 2015 los bancos y aseguradoras empezaron a implantar algo que sí que se llamaba lenguaje claro. Y lo tuvieron muy claro, desde luego. El primero que empezó, desde luego, fue el BBVA. Se pasaron 7 años implementando, colocando, desarrollando un plan de, ¿cómo lo llaman?, transparencia, responsabilidad y claridad. Entonces, claro, organizar todo un banco que tiene miles de personas trabajando dentro con miles de sucursales es muy complicado. Les llevó 7 años, pero lo desarrollaron. ¿Qué consiguieron? Que cuando tú tienes que buscar una entidad financiera para ver quién te ofrece la máxima seguridad, de máximas garantías para contratar una hipoteca o cualquier servicio de un banco, aquel sitio donde está más claro y más sencillo lo entiendas, dices, me fío más. Y si ves que por más cuantas claridad dices, yo lo tengo claro, aquí no estoy viendo ni trampa ni cartón ni lo veo claro, me quedo con estos. Esa fue la idea, una organización estratégica de marketing para conseguir que el lenguaje claro les ayudara a recuperar la confianza. Pues así empezaron. En el 2017 se celebró el seminario de lenguaje claro con la Fundeo y la Fundación San Millán, allí en San Millán, en La Rioja. Y era la primera vez que nos juntamos un montón de expertos que llevábamos muchos años trabajando en esto para decir, esto es lenguaje claro. Esto se llama lenguaje claro. Y se estaba definiendo. Yo en aquel momento me llamaron porque había escrito un librito que se llamaba Dilo bien y dilo claro. Para dar pistas, el título era ese. Y no hablábamos específicamente todavía de lenguaje claro, pero yo creo que a partir de este seminario ya se estaba... ya en España empezó a sonar mucho más el nombre del lenguaje claro. En el 2020 organizamos el primer encuentro en Claro, organizado por Cada Mulcran y la revista Archiletras. ¿Qué hacemos en estos encuentros? Vamos por el quinto, llegaremos al sexto, este año. ¿Y qué hacemos? Pues juntamos a especialistas y durante una semana cada uno nos va contando, una vez al día, una horita al día, nos cuentan qué estás haciendo y qué has hecho. Y hemos descubierto lenguaje claro en los museos, lenguaje claro en una empresa como IKEA, en la experiencia del BBVA. Los investigadores de Artex nos han contado qué han estado haciendo. O la policía, la representante de la policía nos ha contado cómo utilizan ellos el lenguaje claro también. Hay muchas iniciativas, entonces fue otro de esos momentos de empezar a hablar ya cada vez más en serio del lenguaje claro. Ese mismo año apareció el informe Habla claro la administración, pregunta retórica, obviamente, que lanzó la empresa de comunicación prodigioso Volcán, del que veremos algún ejemplo más adelante. En el 21 apareció el sistema Artex, que recordar que fue 21, un poquito antes, sí, 21, ¿no?
se lanzó el sistema Artex, del que Sara os va a hablar todo y mucho más, ¿no? Ahí ya es todo tuyo. Pero obviamente ya se estaba hablando de lenguaje claro, un sistema abierto y gratuito para que la ciudadanía se pudiera comunicar bien con la administración. Esto, como veis, cada gotita va más a más y cada vez más. Bueno, en el 22 apareció el manifiesto por un lenguaje claro en la administración, gracias a la revista Archiletras. La revista Archiletras es una revista para frikis del lenguaje, vamos a ver así. Igual que está Motos o Canchillo no sé qué, bueno, pues los de letras tenemos Archiletras, que son una revista muy maja. Yo estoy en el consejo de redacción, por eso presumo mucho, y es una revista que está muy bien para los que me gusta el lenguaje. Y Arsenio Escolar, que es el director y tiene una agenda envidiable, publicó el manifiesto, redactado por Estrella Montolío, que es uno de los referentes en el mundo del lenguaje claro, y como tiene mucho valor Arsenio, pues lo imprimió el manifiesto, una cosa así de grande, en papel cartón de este grandote, y se fue a llevárselo al presidente del gobierno para que se hiciera una foto. Dice, aquí esto es un manifiesto por el lenguaje claro, hace falta lenguaje claro. Pero bueno, vale, vamos a hacernos una foto porque no vas a estar en desacuerdo pues, con el presidente del Congreso, con el presidente del Senado, con el director de la RAI, el del Cervantes, el defensor del pueblo. Se llevó a todas las instituciones del Estado para decir, hemos hecho un manifiesto, ¿a que tú también estás de acuerdo con esto? Bueno, vale, y nos vamos a hacer unas fotos con este manifiesto. Bueno, vale. ¿Tuvo alguna reacción? Pues sí. En todos los movimientos de lenguaje claro que ha habido por el mundo siempre hay una iniciativa personal que da un empuje y luego arrastra un montón de gente. Esto no es una cosa que pueda hacer una persona, pero siempre hay un detonante. Yo creo que el mayor detonante, aparte del caso de las preferentes, este fue un bombazo. Porque en el 23, un año después, Nadia Calviño fue un 9 de marzo, dijo delante de todos nosotros, que es un acto de presentación de su ministerio, le dijo a la vicepresidenta del gobierno que se comprometía a adaptar las webs de la administración al lenguaje claro. Es un compromiso y que se está tirando muy alto, pero sí. Y han dado algunos pasos. Nosotros estamos trabajando para el INAR, para el Instituto de Formación de Funcionarios, por decirlo así, para precisamente darles formación en lenguaje claro. En las administraciones públicas, estatales. En las locales, las iniciativas son enormes. Por todos sitios se está dando formación y asesoramiento y consultoría a las administraciones de las comunidades autónomas y a las administraciones locales, como grandes ayuntamientos. Y ya se les está dando formación de lenguaje claro y ha empezado a haber cambios relevantes. Este año, bueno, el proyecto, que ya lo tengo que cambiar, que se ha convertido en la Ley de Derecho de Defensa Jurídica. Ya está aquí. Ya ha aparecido y además el año pasado se apareció la ISO, que se ha transformado en una UNE, que son unas normas que van a tener 3 fases que regulan el lenguaje claro. ¿Qué es el lenguaje claro? Si una empresa quiere decir, una institución quiere decir, yo sí que estoy registrando el lenguaje claro, es porque sigo estos parámetros. Van a tener 3 fases, por esto es el guión 1. Lo que se ha sacado ahora son los principios generales. La segunda parte será el lenguaje jurídico y administrativo, ¿no? Quiero recordar. Y el tercero es científico-técnico. Eso ya está en marcha. El que quiera sumarse, que se sume. Y esto va a pegar un acelerón en cuanto a la Unión Europea diga, vale, hemos destinado una partida de ayudas para todas las empresas y administraciones que tengan esta ISO o esta UNE. Y en ese momento se va a disparar. Y va a haber una mayor implantación del lenguaje claro. El desarrollo que ha habido a lo largo de esto sería mucho más largo, es decir, ha sido ejemplar el trabajo del Gobierno de Aragón. Tenéis una guía, podéis buscar guía de lenguaje claro en Gobierno de Aragón, la podéis descargar y está muy bien. Nosotros desarrollamos la guía del lenguaje claro de la Generalitat Valenciana. Hemos trabajado también para el Gobierno de La Rioja, para Canarias y para otros gobiernos que lo están pidiendo. Entonces, en muchas administraciones ya lo están desarrollando. ¿Cuándo llegará la implantación real? Vamos a ser realistas, vamos a poner una década. Pero al final estas cosas acaban implantándose. De hecho, en el manual primero que hemos visto de lenguaje administrativo,
ahí de lo que se hablaba era que no hacía falta todos esos tratos de excelentísimo, don, no sé qué, todo eso se ha ido barriendo y ahora ya ni tan siquiera está dentro de la discusión. Si tienes que tratar con un protocolo determinado a gente normal y corriente, eso se suprime. Entonces todo esto se va adaptando, va tardando en calar, pero va llegando. Pero esta vez viene con mucha más fuerza. ¿Por qué esta vez es imparable? Que esa es la cuestión. Porque tenemos un montón de leyes. Os he dicho que antes aparece un montón de veces la palabra lenguaje, las palabras lenguaje claro, pero en los últimos años cada vez hay más. Y la organización autonómica ha aparecido, de hecho hay muchísimas, hace nada, unos días aparecieron, no me acuerdo, fue una prueba beta de no sé cuántas, 40 y tantas normas, leyes de la Generalitat de Cataluña, ya están en lenguaje claro. Las han adaptado al lenguaje claro y en septiembre van a intentar sacar el resto. Están utilizando inteligencia artificial. Y muy bien. Y es genial porque lo están consiguiendo, que se están adaptando ya leyes. Hay muchísimas leyes, pero además hay otros movimientos que coinciden, una especie de movimiento de convergencia, que cada uno tiene sus propósitos, pero todos también están convergiendo, que es un apoyo al lenguaje claro. La accesibilidad. La accesibilidad para las personas con discapacidades físicas, mentales y demás. A partir del 2025, de junio de 2025, es decir, ya dentro del año que viene, todos los documentos de la administración o cualquier persona que edite un documento tiene que ser accesible. Si lo va a comerciar o vas a sacar un libro, el libro tiene que tener una versión accesible. Básicamente que cualquier persona con una discapacidad visual lo pueda leer. Tiene que estar bien etiquetado, preparado, etc. Eso en el mundo editorial está siendo una bomba porque, de hecho, esto iba a entrar en enero de 2025 y lo han retrasado 6 meses. Y están a matacaballo intentando transformar todo. Y todas las administraciones están transformando sus documentos accesibles. O sea, la accesibilidad es un movimiento enorme. Y las leyes de inclusión. La inclusión tiene que ver también con el lenguaje claro. Todo esto está apoyando. No es que su fin es el lenguaje claro, tiene otros fines, pero todos empujamos en la misma dirección. Que haya más facilidad de comprensión en el entorno que nos rodea con nuestra administración o con otras personas. Las ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Hay 5 puntos que precisamente hablan también de la transparencia y de la claridad en la comunicación. Y a las ODS se están apuntando todos también. El gobierno abierto es una de esas ideas. Y además está quien manda, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial escribe claro. No tendría sentido que no escribiera claro. Entonces, si escribe claro y se está utilizando cada vez más, el movimiento es imparable casi por esta imposición más que por las leyes. Esa es la gran ventaja. Es decir, ahora este momento va a ser imparable. Ya no es que apareciera una ley que dijera va a ser que sería más fácil que a los pacientes que acuden a un hospital le dijeran con un poquito más de claridad, pero ¿qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa? Está bien que hubiera una ley que dijera que tiene que ser comprensible, pero es que ahora la inteligencia artificial te lo dice muchísimo más claro, porque lo lleva, es decir, en sus genes no, en su codificación. Bueno. ¿Y por qué está pasando esto? Porque es posible lo que parecía imposible. El muro parecía que nunca se iba a caer y al final se cayó. El emperador iba desnudo y hubo que decírselo alguna vez, ¿no? Pues ahora está claro. Ha llegado el cambio. Bueno, ¿qué es el lenguaje claro? Por la parte que me toca, yo tengo que utilizar y también la definición de Plain. Plain es la asociación que precisamente es muy original, Plain Language Association Internacional, y sale Plain. Han sido muy originales, desde luego, pero bueno. Plain tuvieron el detalle de nombrarme embajador, cosa que me encanta. Si siguieran mis padres vivos dirán, papá, mamá, soy embajador de Plain. No me han dado ni coche oficial, ni pasaporte azul, ni valija diplomática, pero bueno. Es decir, es como, te ha tocado a ti. Y bueno, pues vale, me ha tocado a mí y encantado porque soy el pesado del lenguaje claro, ¿no? Bueno, ¿qué es el lenguaje claro según Plain? Un mensaje en lenguaje claro, lo vais a entender muy fácil. Un mensaje está en lenguaje claro si, 1, localizas la información. Es decir, tú le echas un vistazo a un documento, esto se acopla, tú le echas un vistazo a un documento, dices, veo dónde está a la cabecera, los puntos más importantes, y aquí voy a lo que estoy buscando. Nadie lee línea a línea. Vamos
buscando información. Y al momento de buscar información lo que necesitas es que sea fácil localizarlo. Un bloque de texto sin epígrafes es imposible, es una selva en la que tienes que entrar con un machete a ver si encuentras algo ahí. Cuando está todo estructurado y bien organizado es fácil localizar la información. Así que primero tiene que ser fácil encontrar la información. Segundo, tienes que comprenderlo, tiene que ser fácil comprenderlo. A mí me gusta aquí añadir una línea que sería que lo comprendas de una sola vez, en una sola lectura. Esa es la mejor definición de que algo es comprensible. Lo lees y lo entiendes. Y para mí uno de los mejores ejemplos es, lo vi hace poco, en una piscina que está lleno de símbolos, lo ves y tienes muy claro qué es lo que no tienes que hacer. No puedo bañarle aquí a un perro, no. Los niños no pueden estar solos, lo entiendes. ¿Qué habrá querido decir con un perro, con un prohibido? Que no le gustan los perros. Dice, no, está claro. Lo lees una sola vez y es comprensible. Y ahí viene todo el trabajo de vamos a redactar mejor, vamos a hacerlo comprensible. Esta es la mayor parte típica de todos los manuales. Pero es que hay que saber cómo organizar la información también. Y por supuesto, no se trata de organizar información y que se comprenda, sino que la persona que recibe esa información sepa qué hacer con ella, que la pueda usar, que pueda decidir. He leído esto y entiendo que tal administración me ha escrito, lo veo muy claro, me piden que haga esto, lo he leído la primera, ya sé qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que responder, qué documentación tengo que dar, o dónde tengo que ir, en qué plazos, en qué tiempo y con qué coste. Tiene que estar claro y que puedas tomar una decisión. Esos son los 3 puntos esenciales. La ISO ha añadido uno más, y es que toda la información que aparece ahí que sea relevante o pertinente. Es decir, que no te vayas por las ramas, no les empieces a contar otras cosas que no le interesan o que no va a ayudar a ninguno de estos 3 puntos. Esa es la idea de lo que es lenguaje claro. Eso no es un lenguaje claro, algo es lenguaje claro si sigue esas premisas, si sigue las premisas de la ISO. Bueno. Tenemos tiempo y os voy a contar mi ejemplo también. Comunicarse es como lanzar un cohete. Pues a poner símiles. Hay una diferencia enorme entre lanzar un cohete y ver qué pasa, que es como me pongo con mis hijos en un parque, juntamos un montón de pólvora, lo atamos, le ponemos unos alerones, le ponemos mecha y sale, y lo lanzas. A ver qué pasa. Bueno, eso es una manera de hacerlo, y otra muy distinta es conseguir que la nave llegue, aterrice y funcione durante años. Para eso tienes que hacer otro trabajo. Tienes que saber cómo es Marte, cómo se llega, cómo aterriza, todos los procedimientos que hay, cuáles son las condiciones de habitabilidad allí, cómo es el desarrollo, cuál es la presión. Tienes que saber muchas cosas de dónde vas a aterrizar. Bueno, os pongo este ejemplo de lanzar el cohete y os voy a poner varios ejemplos ahora. A mí me encanta el libro de Suso Mariño. Este libro se llama La conquista del lenguaje, que os recomiendo a todos los que os gusta el lenguaje. Este libro os va a encantar, que está en Shackleton. ¿Qué dice en este momento? Dicen, yo no suelo colocar tochos, pero este es el único tocho que vais a ver en la presentación. Dice, en estos momentos estás recibiendo un implante mental. Al leer estas líneas se está reproduciendo con precisión en tu mente la misma secuencia de palabras que hace algún tiempo generó en mi cerebro. Si estuviésemos cara a cara, como ahora, podría realizar este implante de manera casi instantánea, utilizando el lenguaje oral o el de signos para transmitir a tu mente el flujo de ideas y pensamientos que fluyen por la mía. No conocemos ningún otro ser vivo que posea ni de lejos un sistema tan preciso y eficaz para transmitir el pensamiento, ni para generarlo. El lenguaje no es solo un sistema de comunicación, sino que también, sobre todo, es una herramienta para articular el pensamiento. O sea que cuando nos comunicamos lo que hacemos es colocar implantes mentales. Te coloco una pieza que funciona y se mueve por tu cabeza, o no. Esa es la idea, a ver si conseguimos colocarlo o no. Así que la idea, bueno, es aterrizar en la mente de los ciudadanos y que el mensaje funcione. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver la diferencia entre lanzar un mensaje, que ves, esta es una carta, siempre lo pongo así de lejos, ahora lo voy a ampliar. Es un documento de citación de la Comunidad de Madrid. Uno está en desempleo y te llega esta carta. Y tiene algún aspecto de fotocopiado. Estos recortes es porque hemos quitado datos. Pero parece ser un anónimo de un asesino.
que te dice, o te he secuestrado no sé quién, o pagas o te vamos a matar, ¿no? Y el texto es parecido también. Dice esto. Lo voy a leer tal cual. Bueno, yo como soy sobre todo corrector, me sangran los ojos cuando veo esto. Pero lo voy a leer lo que pone aquí, tal y como lo pone. El Servicio Público de Empleo le convoca a una sesión, como si fuera de jazz o algo así, una sesión de seguimiento, que no lo tienen todo claro, entonces seguimiento, lo que sea, y control, y en mayúsculas, sin punto, y luego dice, preséntese el próximo lunes 25 a las 10 horas de la mañana. Está bien la aclaración, también de la mañana, porque por la noche tienen otras cosas, por lo visto, entonces te lo aclaran, es por la mañana, por la noche no, ¿vale? En el aula de aquí me da la ratilla también, de la recepción de su oficina de empleo de Argüelles, en tal sitio, bien. Rogamos máxima puntualidad, no olvide traer el bolígrafo, eso es muy importante. Eso es un mensaje claro, no olvide traer el bolígrafo. Bien, le recordamos sus obligaciones como demandante de empleo, le recordamos, tú y cuantos más, ¿no? Le recordamos sus obligaciones como demandante de empleo. Esto es como, ten mucho cuidado. Te lo está diciendo así, te recordamos. ¿Y qué me está recordando exactamente? Sus obligaciones como demandante de empleo y en su caso como perceptor de prestaciones, punto. En mayúsculas, que esto ya sabéis que es gritar. Su no asistencia conlleva incumplimiento, es como Joselín, ¿no? Hablaba así. Incumplimiento, obligaciones, AS 24, lisos y 2, 3 y 1, trasnolese, que parece que se está muriendo y se ha ganado el teclado todavía. ¿Qué dice el lenguaje claro de esto? ¿Qué es esto? El lenguaje claro, yo os lo adelanto, es fundamentalmente empatía. Una persona que está en una situación de empleo, recibes esto y los mensajes que te llegan, primero, no está estructurado, es un bloque de texto. No sé si lo siguen enviando así. Este es hace 10 años, creo. Espero que hayan cambiado. Pero sigo viendo, he puesto este ejemplo como otros tantos que se envían. Hace poco, es que no quería sacar otro que es muy largo, precisamente para los profesores de instituto que tienen que ¿cómo se llama? Asistir de jurado a unas oposiciones, que son casi 2 páginas. Ese texto son 2 páginas de texto, tal cual, donde se supone que te dan unas instrucciones y no ves 1, 2, 3 o primero haga esto o tal. Es una masa de texto que se reitera, que da vueltas y no sabes muy bien si pero tengo que hacer esto, con qué medios, cuándo, cómo, un cabrón. He traído este que es más sencillo y se lee en el pispás. ¿Qué recibe? Pues una sensación muy rara de entre que hay erratas y ya con las erratas te da miedo y dices, ¿quién me ha escrito esto? Está loco, ¿no? Esto en inteligencia artificial no lo haría, desde luego. Te amenaza con que no vayas, porque como no vayas va a haber consecuencias, pero llévate el bolígrafo. Eso es todo lo que puedes saber, ¿no? Esto es un mensaje, eso es lanzar un mensaje a lo bestia. Juntas un montón de palabras y se las tiras. ¿Esto funciona en la mente de un ciudadano? Funciona con miedo y mal rollo. Si esta persona dice, oye, estoy en paro y me estás amenazando un poco menos que te recuerdo que tienes que venir aquí, bueno, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el trabajo? ¿Cómo has conseguido trabajo? Espero que te vaya bien, recuerda que tenemos una serie de recursos. No hay nada de empatía aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer que un mensaje aterrice y cumpla. ¿Conocéis mi carpeta ciudadana? Bueno, esto es el más allá. Pues está en mi carpeta ciudadana. Es un proyecto europeo cuyo plan piloto se ha desarrollado en Estonia. Hombre, Estonia es fácil, o sea, es pequeñito y se puede manejar. Ahí el número de ciudadanos es manejable. ¿Qué han hecho allí? El Estado conoce todos tus datos. Razón por la cual muchas veces cuando dices voy a presentarme, no sé qué, vale, pues traiga su título de licenciado compulsado y su partida literal de nacimiento. Y dices, tío, tengo que demostrar que estoy vivo y que he nacido, si tengo una licenciatura y no sé cuántas cosas más, de verdad. El Estado conoce muchísimos de nuestros datos y yo no tengo ningún problema con ellos, es lo normal. Sabe que tengo un coche y otro cacharro por aquí, que tengo una casa, que tengo estudios, que voy al médico y que tengo esto y lo otro. Sabe muchas cosas de mí. Dice, Dios mío, yo software, me están mirando y dicen, hombre, si lo sabe, tampoco nos vamos a aterrorizar. En Estonia, lo que hicieron fue, vamos a apuntar todos los datos. El Estado sabe de ti todo esto. Y si nosotros sacamos una ley para personas que están en desempleo y tú tienes ese perfil para el trabajo, te llegará una notificación que dice, oye, han salido estas ofertas de trabajo que coinciden con lo tuyo. O te aparecerá una alerta que te dice,
se va a cumplir el mes, tienes que venir a firmar los papeles, o si sigues aquí y les quieren desde una localización y dices, sí, sigo aquí, sigo interesado en buscar empleo. Vale. O soy madre de una familia monoparental y aparecen unas ayudas, el Estado dice, hemos sacado estas ayudas, tú estás dentro de este perfil por todo lo que sabemos de ti, tienes derecho a estas ayudas. ¿Quieres aceptar estas ayudas? Sí. ¿Es este tu número de cuenta? Sí. Mañana lo tienes. Profesor universitario que llevas 3 años, oye, tienes un nuevo trienio, has cumplido el nuevo trienio, te lo dice el Estado, has cumplido un nuevo trienio, sí. ¿Quieres, o sea, aceptas que sigues trabajando, sigues siendo tú mismo, estás vivo, obviamente, aceptas este nuevo aumento de sueldo en esta cuenta? Sí, mañana lo tienes. Porque Trump dice, ¿por qué tendría que volver a demostrarlo todo si ya tiene los datos? Esa es la manera más fácil de que un mensaje aterrice y cumpla. Eso es automático. Nos ahorramos muchos procesos de comunicación. Así que lo que te aparecería ser un mensaje sin amenazas, y a lo mejor te dice, por favor, no te olvides del boli, pues a lo mejor. Pero en este caso ya ni tan siquiera haría falta un boli. O sea, ese es el máximo de comunicación. Y todo esto, obviamente, es comprensible. Bueno, lo que nos contaba Prodigioso Volcán en ese informe. ¿Es clara la administración? No. El 85% de los trámites no son claros. Y ayer también lo contaba Cristina Aranda. Hay muchas ayudas que no se consiguen poner en marcha o ese dinero no llega donde debe porque no se entiende. Eso lo veremos en continuación. Pero ojo, el 85% de los trámites no son claros. ¿Qué significa ese error? Pues siempre me gusta colocar, vamos a poner 100, 85, de todos estos trámites, todos estos tienen premio. Si te cae alguno de estos, no lo vas a entender. No es que no vayas a entender, sino que vas a tardar. No vas a tener no lo vas a leer de una sola vez y lo vas a entender. No va a ser así. Vas a tener que dar vueltas y vueltas para poder entenderlo. De hecho, no se ve aquí muy bien, pero bueno, hemos utilizado una fotografía en la que aproximadamente hay 100 personas, y es otra manera de ver este porcentaje, es decir, estas 85 personas no van a poder ejercer sus derechos con normalidad. Y puede que haya un 15%, de esas 15, que sí. 15 personas de esas 100 que corresponden con unos datos similares a los de quién ha entendido esos documentos administrativos. Pues personas que tienen carreras de derecho, de trabajo social, que están acostumbrados a tramitar, o el personal funcionario aparentemente puede saber algo de eso. Pero es aparente. Yo cuando he estado trabajando con la gente de la Comunidad Valenciana, allí con los funcionarios, ellos también me decían, es que yo tengo que pedir una beca a mi hija y no entiendo lo que dice en el departamento de al lado. Y estamos así. Este es lo que nos mencionaba ayer Cristina, porque los que estamos en pymes nos preocupa mucho esto. Esto es un 100%, este es el 60% del dinero que se aprovecha, y este no se aprovecha, no llega a ningún sitio, se pierde, no se tira a la alcantarilla, pero no se usa. ¿Por qué? Porque cualquiera que entra a leer aquello dice, es que no sé si, pero esto es para mí o no es para mí. Hay ayudas que se parecen muchísimo, pero no sabes si vas a poder cumplir los requisitos o no. Es tan complicado que no lo entiendes. Bueno, ¿para qué me sirve el lenguaje claro? Bueno, nosotros que todos somos personas, pero luego hay personas jurídicas también. Si somos ciudadanos, consumidores, usuarios, somos pacientes. Y están las empresas y las administraciones y las entidades. A nosotros nos sirve para ejercer derechos y obligaciones con facilidad. Para la administración y las empresas también, para hacer un ejercicio de transparencia y para tomar decisiones con mucha más rapidez. Cuando hay lenguaje claro, todo fluye mucho más. Por no hablar del ahorro de tiempos y costes para empresas y para nosotros. Es que me he pasado toda una mañana preparando a ver si consigo acceder a tal. Tiempos y costes para todos. ¿Vale? Y la imagen sobre todo para empresas y administraciones, aumenta la confianza. Ese fue el camino que utilizó el BBVA. Bueno, iba a contar quiénes estamos en Plain, Clarity, que es la otra gran... Clarity es una asociación dedicada sobre todo al lenguaje claro en textos jurídicos. Tenéis un manual sencillo de cómo escribir con claridad de la Unión Europea. Hay un ejemplo genial que es el manual de lenguaje claro que han desarrollado en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Nuria Gómez Velar, que es esencial. Está el lenguaje claro que anteriormente se llamó lenguaje ciudadano,
en México, y que todos llevan más o menos las mismas pautas de redacción, pero como os digo, hay que incluir el enfoque, la empatía y un poquito más de sentido común. Ejemplos claros, el de Estados Unidos, Plain Language del gobierno de Estados Unidos, es facilísimo comprender cómo se dirige la ciudadanía. El de Reino Unido también es ejemplar. Y bueno, nosotros contamos las cosas que hemos hecho con algunas entidades públicas y con algunas de las empresas con las que hemos trabajado, los de Calamo, y que organizamos en Claro. Hemos trabajado con toda esta gente para ayudarles a desarrollarlo. Tenéis distintas guías, la guía de redacción judicial clara, el manual de estilo de lenguaje claro de Aragón. Nosotros hemos hecho el de la Generalitat y la comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, con esto ya voy a ser muy rápido. Es un cambio de paradigma. Siempre me gusta utilizar este ejemplo, que es un señor, pues supongo, ya sospecho que de mi edad. Ya no es tanto para que esto lo entienda tu abuela, que será el típico ejemplo, con ese machismo, que oye, si mi abuela era astrofísica, pues a lo mejor, ¿no? Por cualquiera de nosotros que lo pueda entender, porque yo seré lingüista, pero me ponen unas ayudas y no las entiendo. Bueno, pues es un cambio de paradigma, es pensar para que te entiendan. Es un ejercicio de empatía. Tienes que pensar a quién te diriges, que ese es el cambio radical. No es cuántas cosas quiero contar, sí, eso está muy bien, pero piensa a quién te estás dirigiendo. Tienes que adaptar tu mensaje, que se localiza la información, que se comprende y ya sabéis que se decida. Bueno, si lanzamos un mensaje, estas son las instrucciones para aterrizar una mente. Hay que hacer la lectura en F, para que puedas localizar bien algo. La lectura en F, ¿conocéis este patrón? Haces un barrido en vertical y luego en horizontal para localizar la información. ¿Qué piensa una persona cuando lee? Quiere saber qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y por cuánto también. Estos son los puntos esenciales que tiene que cumplir tu mensaje. Pues eso, es el trámite que busco, tendré con esto tendré la solución, reúno las condiciones, tengo tiempo, es online o es presencial, ¿cuánto cuesta? Estas son las preguntas que vamos a tener en nuestra cabeza frente a cualquier texto administrativo, con cualquier texto al que nos estamos enfrentando. De todo esto que me están contando, esto es lo que busco, esto me funciona, me sirve, hay que responder a esas preguntas. Así que tienes que organizar tus ideas, tienes que organizar tu mensaje para que responda a todo eso y hacerlo accesible. Ese es el otro punto. Bueno, no me voy a entretener mucho con esto porque se acaba el tiempo, pero vamos, tienes que plantearte y saber qué sabes del lenguaje de las personas que te diriges. Y os voy a poner un ejemplo muy claro también, cuando hablamos de a quién nos estamos dirigiendo. Tengo una amiga mexicana que se llama Marisol Robles, que tiene una fundación que se llama Marisol Robles precisamente, que es de personas a las que les han hecho un trasplante de riñón, que han estado a la línea de la vida y la muerte. Es muy complicado. Y para que esas personas que están en la misma situación sepan a qué se están enfrentando, creó una guía desde el punto de vista de los pacientes. Y ella me cuenta que cuando va a los encuentros de especialistas en riñón y donación y demás, quienes hablan suelen ser lingüistas y doctores. Dice, oye, ¿y los pacientes, los que hemos sufrido esto? Porque no se trata de que te expliquen, bueno, esto es un riñón, esta es la situación. No, son personas que tienen una angustia vital. Y hay que dar una respuesta. Lo primero es eso. Lo prioritario es, oye, es que yo tengo miedo. Es que voy a vivir, ¿no? ¿Qué esperanzas tengo? ¿Cómo va a funcionar esto? Luego ya me contarás el resto. Pero primero dame tranquilidad. Tienes que hablar con personas. Tienes que hacer ese ejercicio de empatía. Los lingüistas pueden decir, no, claro, no utilices subordinada dentro de subordinada. Y dicen que sí, que está muy bien. Que me puedes hacer divulgación de qué es un riñón y cómo funciona el sistema sanitario mexicano, pero yo lo que necesito es saber, pero tengo tiempo, tengo posibilidades, dame confianza lo primero, ¿vale? Ponte en el lugar del paciente, así que un ejercicio que se ha olvidado es escuchar a las personas a las que nos dirigimos, y ese es el mejor trabajo que se puede hacer. Bueno, tienes que adaptar el texto con toda la normativa, por supuesto, frases cortas, etc. Pero sobre todo tienes que pensar siempre qué le interesa a la persona que te diriges. Tienes que buscar el público objetivo para saber qué es lo que necesita. Ese es el cambio radical. Que además, para redactar
¿Hay inteligencia artificial? Por supuesto. ¿Que hay manuales? Por supuesto. Y menos mal que lo tenemos. Bueno, para eso os quería llevar únicamente, bueno, aquí os contamos cuál es el método de Calum que estamos implantando, que son seis pasos. El nuestro y el de todas las empresas consultoras que se están dedicando a implantar lenguaje claro, mira, en el fondo estamos contando lo mismo, piensa un poquito antes de hacer las cosas, que es lo que contaba ayer, también Cristina, que estamos todos igual. Piensa un poquito, mira qué escucha, qué es lo que necesita la gente, te voy a echar una mano, vamos a reorganizarlo todo, te vamos a enseñar cómo se hace esto, y luego ponlo en marcha, y encima lo tienes que dar a conocer. Esos son los pasos, que no voy a entretener con esto. ¿Vale? Porque quiero que lleguemos aquí para rematar con esto, cómo se consigue, con empatía, poco a poco, y llegaremos a la nave. Bueno, esto es esto que llega. Esta es una herramienta que hemos desarrollado, es nuestro juguete, está en beta, y es una máquina que hemos desarrollado que ayuda, cuando damos formación, les ayuda para que entiendan qué le pasa a su texto. No es solamente una máquina que te lo coloca en lenguaje claro, sino que te cuenta qué ha pasado. Tenemos la otra versión que dice, no te da las lecciones de cómo se hace, sino que directamente te cuenta cuál ha sido, cómo tiene que quedar. De hecho, estamos en un momento de transición. A pesar de todas estas leyes y todo eso, el paso intermedio que se está dando antes de que se implante de verdad el lenguaje claro, lo digo por la experiencia que hemos tenido hace poco con registradores de la propiedad, que es un tema duro, registradores de la propiedad, como la gente que trabaja en tributos y demás, son reacios a cambiar una coma. Entonces, ¿cómo les cuentas esto al lenguaje claro? Dice, bueno, pues vamos a llegar a un paso intermedio. Tú sigue enviando tu tocho, tu texto, pero antes envíame un documento, una nota donde diga, no te asustes, esto que te llega es un documento que sirve para tal cosa. No tenemos tiempo, pero os quería enseñar uno de esos documentos de los registradores, de una persona que le han cambiado a un paisano, le han cambiado, bueno, el vecino de al lado ha cambiado la finca, la ha cambiado de propiedad, y la ha cambiado simplemente. Entonces, el registro tiene que decir, mira, que su vecino, con quien es colindante, dice que este territorio es suyo. Simplemente te lo dicen para que lo compruebes, si está todo en orden, pues bien, ya está, no pasa nada. Lo que te llega es una carta que sientes una amenaza. Porque te citan todas las leyes, que el registro de la propiedad ha dicho esto, que no sé quién ha comprado tal cosa, que si esto le afecta no sé qué. Y dices, Dios mío, ¿qué me ha pasado? ¿Alguien me está haciendo algo? ¿Tengo que ir a declarar a algún sitio? Y nada, cuando lo metes a la inteligencia artificial, la que hemos preparado, que tampoco es que tenga mucho mucho misterio, pero está muy entrenada y preparada, lo que te dices, tranquilo, tu vecino ha hecho esto, simplemente tenemos la obligación de decírtelo. Si comprueba los datos, si tú crees que te puede afectar en algo o no estás de acuerdo, nos lo dices en esta dirección o nos llamas. Si consideras que está todo bien, que suele ser lo normal, no te preocupes, no tienes que hacer nada, simplemente te tenemos que informar y ya está. Ya está, no hay más. El tocho que te colocan es terrorífico, ¿vale? O sea que ese es el cambio. Podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a implantar el lenguaje claro. Esa es una de las funciones esenciales. No la inteligencia artificial per se, que hace muchas cosas, que tenemos Midjourney, tenemos cosas alucinantes y maravillosas. Pero tenemos una herramienta esencial para ayudar a las administraciones y que las administraciones, que son nuestras, nos ayuden a llevarnos mejor. ¿Vale? De eso va el lenguaje claro, de empatía sobre todo. ¿Vale? Tenemos 5 o 6 minutos para preguntas. ¿Alguna cosita que preguntar? Roslan, dime. Thank you very much for your very interesting and useful talk. I wanted to ask a terminological question myself, just a terminological one. Because I have worked myself on text simplification, I published on this. I have worked on control languages for machine translation. I actually did the first. I wanted to ask a terminological question. I have worked on text simplification extensively. I have worked on control languages for machine translation. I have worked on natural language processing tools for people with autism, and we have, in all those projects, we have simplified the text to different levels and to different aspects. So my question is, what is the difference between a plain language and a control language, which has been used in machine translation for many years? So are they synonymous? What is the main difference between plain language and something which has been used for many years in machine translation, such as control language, which is where you have the lexical items controlled, the syntax controlled, you have ambiguity controlled. So I wonder whether
also you have simplified English. There is Wikipedia of simplified English, where everything is written in simplified manner. So, are those more or less synonymous? Are they the same? Is there marked difference? So, could you comment on this? Because in every field there is sometimes terminological confusion. Bueno, te voy a responder en español porque sé que si me entiendes muy bien en español, hablaré más despacio. Porque si lo cuento en inglés, que lo puedo poner en marcha ahora, va a ser más divertido el cuento en inglés, pero bueno, vamos a dejarlo en español. Gracias, Rosla. Hay otras corrientes. Una de ellas, con el lenguaje claro, no es lenguaje claro, es lectura fácil. Lectura fácil es otra corriente que llevó la iniciativa hace muchísimo tiempo y además ellos consiguieron su ISO hace mucho antes que nosotros. Y la lectura fácil es otra cosa. Y en alguno de lo que estabas preguntando también. La lectura fácil es una manera de redactar y de poner un documento para que personas con algún problema de comprensión por algún tipo de discapacidad o problema mental no lo puede entender bien, se simplifica el texto con un procedimiento y con un sistema riguroso. Que hace nada un amigo tipógrafo decía cómo pueden utilizar esta fuente, y porque esta fuente es la más apropiada, porque escriben líneas muy separadas donde están repitiendo el pronombre permanentemente. Esta carta te ha llegado a ti porque tal institución quiere que hagas tal cosa. Esta cosa que te ha escrito a ti, que te han escrito a ti, te lo hacen porque quieren que consigas tal cosa. Lo van desgranando línea a líneas muy separadas para que sea comprensible. El aspecto no es atractivo para el resto, pero es muy fácil de leer, porque está pensado para que el texto sea accesible para todas esas personas también. Cuando se habla de simplificar el lenguaje, ese es el tema, y ahí está la dificultad. Precisamente en el lenguaje claro muchas veces una línea de texto se convierte en 2 o 3 porque hay que explicar. Entonces, si te ha llegado un procedimiento de ayuda que es una familia monoparental y tienes que seguir con el porcentaje, tal, si te está hablando de un término administrativo es el momento de desarrollalo y dale un enlace para que sepa lo que es o colocas un cuadro al lado. La terminología es clave cuando es relevante, que ese es el punto crítico. Cuando, por ejemplo, de eso hablábamos en la Comunidad Valenciana. Si hay un trámite donde habla de tienes que presentar la partida literal de nacimiento, en español se aclara y la partida literal de nacimiento es un documento que consta de estas características y lo tienes que pedir a tal sitio. Se especifica. Cuando ese término se ha traducido a valenciano y se coloca en inglés, porque en inglés es la lengua franca para todos, un traductor no tiene que hacer un trabajo de localización. Diría, partida literal de nacimiento. ¿Cómo se dice esto en inglés? Pero, a ver, en Reino Unido, ¿cómo están utilizando partida? Pues es este nombre. Dice, no, ese es el término que utilizan para ese documento en Reino Unido, en la administración del Reino Unido. Un alemán, un holandés que está viviendo allí, o un rumano que está viviendo allí y lee ese texto y dirá, esto es un documento del Reino Unido. No, tienes que dar una descripción del documento para que sea comprensible, porque no es una partida de nacimiento, es la partida literal de nacimiento. Entonces eso, la terminología es clave y es crítica, pero siempre que sea relevante. Si no, se tiende a simplificar, a buscar un sinónimo o se explica y se desarrolla. El problema es que fundamentalmente en el lenguaje administrativo hay mucha terminología que se ha criado allí, que se ha generado allí, pero que se puede traducir al lenguaje llano y normal del resto de las personas. ¿Más preguntas? ¿Alguna cuestión? Así por... Yo voy a hacer la pregunta. La respuesta, yo creo que es una interpretación, igual es incorrecta, que a lo mejor el tema del lenguaje claro depende mucho del dominio. Es decir, para un dominio administrativo hay que aplicar unas técnicas de lenguaje claro, que posiblemente hay unas técnicas comunes, pero por ejemplo para personas con necesidades especiales el lenguaje claro implica otra serie de cosas, pero al final todo da la impresión de que es lenguaje claro. O sea, un poco respondiendo a Rosa, sin saber, que yo pasaba por aquí. No sé. De hecho, ha habido un momento crítico que lo tratamos
estamos en el último, no, en el cuarto Enclaro, al final, y además Enclaro está abierto, podéis buscar en YouTube Enclaro y vais a tener todas las sesiones y las podéis ver. En el último, en esa mesa redonda, tratamos precisamente textos accesibles, textos claros y textos en lenguaje inclusivo. Y no era un combate a tres, sino vamos a ver quién puede más. Porque precisamente en la charla sobre lenguaje inclusivo nos lo dio una de las profesoras de la Universidad del País Vasco y fue muy interesante. Pero claro, decimos, las variantes que ha desarrollado el lenguaje inclusivo, y me refiero fundamentalmente a la, que me parece una polémica estéril, la de los morfemas, que si termina en E o no, puedes decir todes o ellas, lo puedes decir perfectamente si tu público te entiende. O sea, los lingüistas no somos normativos, somos observadores de una realidad. Diciendo, pues mira lo que está pasando. Que en Buenos Aires o en Argentina está funcionando en muchos sitios. Bueno, qué bien, porque está funcionando, porque el público, los hablantes la están usando esas variantes. Aquí las pruebas que se han hecho funcionan en unos sectores. Pero una cosa es jugar a discutir de lenguaje inclusivo, de si vale o no vale por un morfema, a estar hablando de lenguajes abiertamente sexistas. Eso es otra cosa. Entonces, el lenguaje claro tiene que ser no sexista, no peyorativo, pero si utilizas variantes que la mayoría de la población no reconoce, no lo vamos a entender. Entonces, ahí hay un límite. Entonces decía, tiene un desarrollo el lenguaje inclusivo en los textos sociales, pero en el texto administrativo es muy complicado utilizar esta tecnología. Pues estupendo. Si no tenéis ninguna cuestión más. Era si no tenéis. Tengo la sensación de que estás uniendo dos cosas muy diferentes. Una, la problemática de la terminología jurídica médica y tal, con todo lo que tiene de monopolio de un saber gracias a una... Si decía que estábamos quizás uniendo dos cosas, ¿no? Los problemas de terminología por parte de una casta que monopoliza un determinado discurso como instrumento de poder, y que reivindica eso porque necesita esa precisión terminológica para nombrar sus realidades, a veces sí, y otras veces es, bueno, pues eso, nada más que estrategia de círculo de poder. Pero también has mostrado un ejemplo en que claramente el funcionario no sabe hablar, no sabe escribir en el sentido no de corrección de norma, sino precisamente de hacerse entender. Y estamos hartos, efectivamente, y es que nos pasa todos los días, de recibir mensajes y cada vez más por parte de funcionarios, de paz, de la administración, lleno de infinitivos sin verbos principales, con lo cual, o desde luego lo del DVD y el deber es una diferencia impresionante, ¿no? Entonces, es que hay un problema de democratización del discurso para los terminólogos que, con su estrategia de poder, pero también de democratización del discurso para que todos los ciudadanos hablen y escriban bien. Quiero decir, bien en el sentido de poder comunicarse. Es decir, ese funcionario que escribe de esa manera o que me escribe a mí con infinitivos es un alfabeto. Y no debería ser funcionario. Quiero decir que un funcionario tiene que expresarse con claridad. Y eso implica corrección, pero no porque sean palillos chinos, sino simplemente capacidad de comunicación y dominio de diferentes registros del lenguaje. Es decir, democratizar pasa por luchar contra el analfabetismo. Vale, ¿sabes cómo llega el cambio para eso? Al estilo noruego. ¡Ah, qué guay! Sí, pero hay un cambio que tiene que producirse en nuestra idiosincrasia y eso es lo más difícil de todo. Yo cuando recibo un texto administrativo, como os pasará a la mayoría, la percepción que tiene, pues no lo entiendo porque soy tonto. Esa es la idea que, por lo menos los españoles tenemos, la de, que no entiendo porque soy tonto y dices, joder, pues soy lingüista, ¿cómo no voy a entender un texto, no? Esa es la percepción que tenemos. ¿Qué ocurrió en Noruega? Que pasaron de ese, bueno, que no lo entiendo, porque yo no entiendo las cosas de la administración, y se dio la vuelta cuando aplicaron la ley de lenguaje claro. La administración tiene que ser clara. Si un noruego recibe un mensaje como ese, no piensa, soy tonto, sino que pensará, el que lo ha escrito es tonto. O analfabeto. O ¿por qué lo está haciendo así? O ¿por qué te crees que me puedes escribir así? O sea, ¿por qué me lanzas esta basura? Como, toma, tienes un montón de palabras, a ver si adivinas lo que te digo, como si fueran adivinantes. No. Y puedes reclamar, es decir, esto está mal. O sea, no me puedes... ¿Por qué me estás escribiendo así? Ese es el cambio que tendría que llegar a la ciudadanía.
que es complicadísimo. Por eso cuando se aplica el lenguaje claro, que ya lo hemos dicho un montón de veces en cara, y más o menos lo que contaba ayer Cristina Aranda, esto es, ¿quieres que hagamos darle un barniz de que ahora estáis haciendo que escribir mejor? Porque claro, si nos llaman a decir, oye, me tienes que dar un curso en tal departamento, de tal ministerio, yo voy muy feliz a darlo. Pero que he creado un grupo de guerrilleros independientes del lenguaje claro, que tienen que luchar contra toda la cúpula. Y saben que llevan las de perder. Dicen, esto que nos has contado, dicen, está muy bien, pero es que mi jefe me dice que escriba así. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Esto siempre se ha hecho así. Por eso, cuando os he contado lo del manifiesto, que vaya desde Moncloa hacia abajo, que vaya desde la cabecera de Endesa hacia abajo, eso es ahí es donde se produce el cambio. Cuando hemos tenido esa formación con los directivos, con los registradores, esto es lo que vamos a hacer a vuestra gente, luego no le digáis, nah, esas son chorradas de ahora. Dicen, no, esto es, hay un apoyo legal. O sea, empieza a existir ese movimiento que además, insisto, reforzado por la inteligencia artificial. Cuando lo ven con la inteligencia artificial, siempre dice, los mismos que han estado redactando así, dice, pues sí, es verdad, sí se podía redactar mejor, sí era más fácil. Esa es la idea. Pero el cambio este cambio viene desde arriba. Por mucho que nos cabremos desde abajo, es de arriba. Bueno, la penúltima. Por supuesto, estoy de acuerdo con el lenguaje claro, ¿cómo no? Pero comprendo que el ciudadano tiene que entender todo lo que se le dice. Ahora, disiento un poco con la profesora en cuanto al uso de adjetivos. Quiero decir, cuando hablas de casta, si estamos hablando de casta de los jueces y los primeros los médicos, porque aquí hablamos de la simplificación de la administración con la que nos relacionamos todos, vale, pero el lenguaje, el vocabulario, la jerga de un médico no siempre se puede traducir. A un juez es también complicado porque tiene su propia jerga. Está bien que se hagan las sentencias en lectura fácil, como has comentado tú, que son notables los casos, pero también hasta dónde simplificamos. Y lo digo en cuanto a profesores universitarios, porque ¿qué pasa con la juventud de ahora? Que parezco muy mayor diciendo esto, pero quiero decir, yo quiero que alguien sepa redactar un correo electrónico, redactar una carta, no, que no todo sea redes sociales, simplificar, ¿hasta dónde llegamos? Te doy un ejemplo. Simplificar y divulgar. Correcto. Como tenemos un ejemplo que estamos aprendiendo todavía y son nuestro principal referente, que es la ciencia. ¿Cuántos de vosotros sabéis, a grandes rasgos, lo que es un agujero negro? No saben más. O sea, lo que sabes tú no sabemos nosotros. O sea, más o menos tiene que ver con las estrellas, con el colapso. Más o menos tenemos una idea porque hemos visto en documentales, han hecho un trabajo de divulgación. Si te preguntas cuál es tu responsabilidad patrimonial en el caso de una herencia, pues no lo sé, tendré que recurrir a alguien que me lo explique, porque no es un tema de divulgación especialmente divertido, ni estallan cosas, ni nada, ¿no? Pero la ciencia nos ha enseñado a divulgar. Entonces, ¿cómo se explica un agujero negro? Pues hacen falta unos cuantos libros, ¿no? Para decir que hay cosas de matemáticas, hay cosas de física. Es una fórmula. Negro y un boli. Sí, pero en ese mismo sentido te puedo preguntar, ¿qué es una hernia de hiato? Claro. ¿Qué es un recurso de casación? Lo mismo. Explícamelo, pero... Derecho a saber, entonces explícamelo. Este es el término que vamos a utilizar para esto. Entonces, una vez que me lo has desarrollado, una persona en esta situación tiene esto, por esta serie de causas. ¿Tiene solución? Sí, no. Hazme un mapa, porque tienes derecho a saberlo. Entre especialistas, no, ahí no está la bronca. No. Entre jueces, hablen en su idioma. Y has dicho juristas, médicos, economistas. Y yo te diría, y publicistas, ¿sabes? Que cuando han venido acá nos dicen, vamos a hacer un formatching de brand now, le dices, no te estoy entendiendo, y dices, ¿cómo no me entiendes? Dice, porque soy lingüista y no te entiendo, tú eres un mal, me tienes que estar hablando, porque me estás utilizando nombres mágicos. La primera vez que escuchábamos back-end, front-end, tal cual, decías, ¿pero qué me estás contando? Dime esto, o hazme un dibujo, porque no soy tonto, pero explícamelo la primera vez y luego yo utilizo los términos. Todos utilizan un lenguaje con lo mismo ignoro. Mira lo que sé. Vale, pero ahora explícamelo. O sea, tenemos el derecho a comprender. Sí. Vamos. Esa es la idea. Es obvio, quiero decir, no creo que nadie se oponga a eso. Bueno, a lo mejor también hay que estudiar un poco, porque tampoco nos lo van a dar todo trillado, ¿no? Digo yo. Luego también está el lenguaje rancio, no sé si lo habéis oído. No, en serio. A mí me convocan al departamento por orden del señor director. Entonces, ya, digo, estupendo. Sí. Bueno, pues muchas gracias.
Iba a decir si hay más preguntas, no lo voy a decir porque seguro que hay. Podemos parar. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Vamos a seguir con el tópico del lenguaje claro. Y con nosotros está ahora Sara Pistola, que es investigadora postdoctoral en el Departamento de Filología Extranjeras y Lingüística de la Facultad de Filología de la UNED. Así que, bueno, pues te dejo ya que empieces tu exposición. ¿Quieres el micro? No, yo creo que funciona Vale. Y creo que nos vamos a quedar así si me escucháis bien. Si no me escucháis, me avisáis. Bueno, pues después de esta maravillosa explicación de Antonio de qué es el lenguaje claro, ahora ya estamos todos ubicados en el concepto, hemos visto un poco la evolución en España, pues yo voy a intentar relacionar este concepto de lenguaje claro con la tecnología. Y voy a contaros un poco pues, qué se está haciendo en el ámbito de la inteligencia artificial sobre el lenguaje claro y os voy a presentar algunas herramientas. Este es el contenido que vamos a ver en la presentación, como os decía, ¿no? Empezaré con una breve introducción sobre inteligencia artificial y lenguaje claro, luego os presentaré Artext Claro, que es una herramienta que se desarrolla en la UNED y en la que trabajo en el marco del equipo de investigación al que pertenezco, y luego os hablaré también de otras herramientas que también están en acceso abierto. Bien. En cuanto a inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial y lenguaje claro, de lo que hablamos realmente es de procesamiento del lenguaje natural, esa rama de la inteligencia artificial, y lenguaje claro. En cuanto a la evolución del procesamiento del lenguaje natural, bueno, ya se ha hecho una introducción durante el día de ayer, pero por destacar esos paradigmas principales, esa evolución del procesamiento del lenguaje natural, lo primero que surgen son los sistemas basados en reglas, en la que es una persona la que le dice a la máquina, le aporta una serie de instrucciones, de reglas, para que lleve a cabo una tarea. Estos sistemas basados en reglas son adecuados, funcionan bien para tareas concretas o simples, pueden ser controlados los resultados por especialistas y además permiten analizar los errores de la máquina. Luego pasamos a los modelos estadísticos o de Machine Learning, que son más flexibles y se adaptan mejor a los contextos del lenguaje, parten de corpus anotados, y la contraparte, digamos, es que son más difíciles de comprender y de controlar su funcionamiento y los resultados que aportan. Y finalmente llegamos a los modelos de lenguaje o el Deep Learning, la IA generativa, que ya se adaptan muchísimo mejor a los contextos más complejos del lenguaje, requieren grandísimas cantidades de texto y son más opacos en cuanto a los resultados que ofrecen. Vale, pues estos paradigmas, esta evolución del procesamiento del lenguaje natural, podemos utilizarla para clasificar las herramientas existentes hoy en día relacionadas con el lenguaje claro. En cuanto a los sistemas basados en reglas, tenemos principalmente estos dos, Artext Claro, que como os decía os pasaré a explicar a continuación, y también tenemos Ateca, que es un sistema que no está relacionado exactamente con el lenguaje claro, sino con lectura fácil, que es otro concepto que nos acaba de introducir Antonio, que lo que promueve es que los textos deben estar adaptados a personas que tienen problemas de comprensión lectora, ya sea porque tienen una discapacidad cognitiva o por algún otro tipo de motivo. En cuanto a modelos estadísticos, tenemos, por ejemplo, un clasificador de sentencias que han desarrollado en el Observatorio de Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires, que lo que hace es determinar si una sentencia es clara o no clara. Y luego tenemos el sistema Clara, que realiza un test de claridad de un texto jurídico-administrativo y que han desarrollado en un prodigioso Volcán, que también pasaré a comentar más detalladamente a continuación. Y en cuanto a los modelos de lenguaje y la IA generativa, se están evaluando varios sistemas desarrollados específicamente para convertir automáticamente textos jurídico-administrativos a lenguaje claro. Por ejemplo, hay un sistema que está desarrollando
Indra, en colaboración con Prodigioso Volcán y con la asesoría de Iria de Acuña, de la UNED. También tenemos CLAPI, que es otro sistema que están desarrollando en la ciudad, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en el Gobierno de España, desde el Ministerio para la Transformación Digital y desde el Ministerio de Justicia, también están desarrollando sus propios sistemas, pero todavía ninguno de estos están en abierto al público. Y luego he puesto también aquí ChatGPT en representación de todos estos modelos de inteligencia artificial generativa, que, aunque no están diseñados específicamente para esta tarea, también se podrían utilizar para adaptar textos jurídico-administrativos o otros textos especializados al lenguaje claro. Bien. Dentro del área del procesamiento de lenguaje natural hay algunas tareas clásicas, os he puesto aquí algunas como la traducción automática, el resumen automático, la detección de opinión y sentimientos, detección de noticias falsas, creación de chatbots, y las quizás que más se relacionan con el lenguaje claro, que sería la ayuda a la redacción y la simplificación textual. Aunque también, por ejemplo, hace poco me he encontrado con un artículo científico que establecía una relación entre la claridad de los textos y la calidad de las traducciones automáticas. Entonces, bueno, el lenguaje claro se está tratando desde distintas disciplinas dentro del procesamiento del lenguaje natural. Y, por lo tanto, también podemos clasificar las herramientas existentes con base en la función que tienen. Tenemos, por un lado, evaluadores de la claridad de los textos, que serían, en este caso, el clasificador de sentencias de la Universidad de Buenos Aires y Clara, los asistentes a la redacción, que serían Artex Claro y Ateca, y luego todas estas herramientas de IA generativa que lo que hacen es convertir automáticamente texto a lenguaje claro. Os he dejado aquí, por si os resulta de interés, un código QR a un vídeo de la sesión sobre lenguaje claro y accesible en la inteligencia artificial de la primera convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, que se celebró hace muy poquito, en mayo, en Madrid, en la Real Academia Española, y en la que se trataron estos temas, ¿no? Esta relación entre inteligencia artificial y lenguaje claro. Y también este libro, concretamente un capítulo redactado por Iria de Acuña, Inteligencia Artificial y Lenguaje Claro en Español, en el que también se tratan estos temas, también por si os resulta de interés. Bien, y paso entonces a presentar el sistema Artex Claro, que se integra dentro de la infraestructura tecnológica de Artex. Artex es el primer redactor asistido para el español que ayuda a escribir textos de ámbitos especializados y textos en lenguaje claro, y que está disponible en línea, en abierto, sin necesidad de registrarse, en este enlace que podéis ver en pantalla. El sistema, la infraestructura tecnológica de Artex, consta de dos herramientas. Por un lado, la herramienta Artex, que permite estructurar, escribir y revisar géneros textuales, tipos de textos de ámbitos especializados, que son concretamente 4 ámbitos: la administración pública, la medicina, el turismo y el ámbito académico. Y concretamente, en el ámbito de la administración pública, la información que aporta la herramienta está adaptada a las recomendaciones de lenguaje claro. Y luego tenemos la otra pata, la otra herramienta de Artex, que ya es Artex Claro, que permite adaptar cualquier tipo de texto jurídico-administrativo, ya no se trata de géneros textuales, de tipos de textos concretos, dirigido a la ciudadanía a las principales recomendaciones de lenguaje claro para el español. Como os decía, la herramienta de Artex es gratis y está disponible en línea. Cualquier persona con conexión a internet la puede utilizar, y se recomienda utilizar el navegador Google Chrome porque está optimizada para este navegador.
Es segura y sin registro en el sentido de que no se requieren datos para utilizar la herramienta y tampoco se guardan los textos que se escriben utilizándola. Justo por este motivo permite exportar los textos en diversos formatos porque el usuario los va a tener que guardar en local una vez termine de redactarlos o quiera volver a cargarlos en la herramienta para seguir trabajando en ellos. Incorpora recursos y herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Como os decía antes, concretamente es un sistema basado en reglas. Y emplea también algunos conceptos lingüísticos como el concepto de géneros textuales, lo que significa que la herramienta ofrece sugerencias concretas en función del género textual, del tipo de texto que se seleccione. Dentro de la administración pública y los géneros que están adaptados al lenguaje claro serían estos 5, que son 5 géneros textuales que la administración dirige prototípicamente a la ciudadanía, que serían el acta de inspección, el contrato, el requerimiento, la resolución que se dirige a los ciudadanos particulares y la que se publica en los boletines oficiales y en los portales institucionales. Y también utilizamos el concepto de lenguaje claro, que ya ha explicado maravillosamente bien Antonio, pero me gustaría además recuperar la definición que él ha puesto en su presentación, porque justamente esta definición de la International Plain Language Federation, que está ampliamente aceptada en el ámbito, pone el foco en 3 cuestiones para determinar si un texto está escrito en lenguaje claro. Y estas cuestiones son la redacción, la estructura del texto y el diseño. Entonces, en Artext hay una correspondencia entre estas 3 cuestiones claves en relación con el lenguaje claro y las funcionalidades que ofrece la herramienta, como veremos a continuación. Bien, pues esta es la pantalla principal, la interfaz de la herramienta. También deciros que dentro de la página web vais a encontrar una serie de recursos sobre cómo utilizarla, un vídeo tutorial, un manual de uso más extenso y luego un texto de prueba que está específicamente diseñado para pues cacharrear con la herramienta y que ofrezca todas las posibilidades, todas las sugerencias lingüísticas posibles. Bien, pues volvemos, ¿no?, a esta pantalla principal y el sistema lo primero que hace es preguntarnos qué necesitamos redactar. Y vemos esas 2 herramientas, esas 2 funcionalidades de las que os hablaba al principio. Artext para redactar géneros textuales de ámbitos especializados y Artext Claro para textos en lenguaje claro. Si hacemos clic sobre la primera de esas opciones, nos aparecerá esta pantalla donde podemos seleccionar el ámbito de especialidad y dentro de cada ámbito el género textual concreto que queremos redactar. Por ejemplo, en el caso de la administración pública vemos que tenemos 10 géneros textuales distintos. Los 5 primeros son géneros que la ciudadanía dirige a la administración, en este caso alegación, carta de presentación, queja, reclamación y solicitud. Y los 5 siguientes, que como veis tienen el sello de claro, porque están adaptados a las recomendaciones del lenguaje claro, son géneros que la administración dirige a la ciudadanía y serían los que he mencionado anteriormente. Si hacemos clic de nuevo sobre uno de estos géneros, entraríamos ya al editor de textos de Artext, que, como veis, tiene 3 módulos diferenciados, 3 funcionalidades distintas que se corresponden, como decía, ¿no?, con esas 3 pautas, esas 3 patas principales relacionadas con el lenguaje claro: la estructura, el diseño y el lenguaje. En el módulo de la izquierda tenemos esa parte, ¿no?, esa información sobre la estructura del texto, en este caso adaptada al género textual concreto que hemos seleccionado, que es la resolución dirigida a un particular. Entonces, lo que nos ofrece la herramienta son los apartados prototípicos de ese género textual. Dentro de cada apartado, los contenidos que debería contener ese apartado. Y dentro de cada contenido también ofrece frases adaptadas a las recomendaciones del lenguaje claro,
que son útiles, que podrían ser útiles para expresar esos contenidos, sobre las que si clicamos se cargan automáticamente en el texto en el apartado correspondiente. Por eso decimos que es un asistente a la redacción, porque ayuda a redactar el texto. Luego en la parte superior tenemos el módulo más relacionado con el diseño, que aquí incluye pues las funcionalidades básicas de un editor de texto y además un corrector ortográfico que nos marca los errores ortográficos subrayados en rojo, y luego la parte de revisión del texto, que permite al usuario adaptarlo a las recomendaciones más frecuentes del lenguaje claro. Concretamente, este apartado ofrece 22 recomendaciones a nivel discursivo, morfosintáctico y léxico. Por ejemplo, a nivel discursivo, marca los párrafos que son demasiado largos o las oraciones que son demasiado largas y nos dice cómo podríamos segmentarlas. A nivel morfosintáctico nos marca los gerundios y los participios, porque también pues se ha demostrado en diversos manuales, en diversos estudios, que no resultan claros, ¿no?, para el receptor del texto. Y a nivel léxico pues nos marca términos que pueden resultar difíciles de entender y para los que el sistema tiene sinónimos que se podrían utilizar en su lugar. También nos marca, por ejemplo, expresiones que también pueden resultar complejas o arcaicas, y también nos da alternativas. Como decía, el sistema ofrece 22 recomendaciones, pero que dependerán del texto escrito por el usuario. Saltarán unas u otras en función de las cuestiones que estén presentes en el texto escrito por ese usuario concreto. Bien, os he puesto algunos ejemplos de algunas de las recomendaciones. Esta es la recomendación sobre división de oraciones largas, que, como veis, marca en el texto las oraciones que se consideran demasiado largas, que hemos puesto un umbral de hasta 25 palabras. Las oraciones de más de 25 palabras en el ámbito jurídico-administrativo se consideran excesivamente largas, entonces las marca. Y también nos marca segmentos oracionales en los que se podría dividir esa palabra. Nos marca, vemos aquí, conectores intraoracionales y nos da opciones de conectores interoracionales por los que se podría sustituir para segmentar esas oraciones. Otra recomendación del lenguaje claro nos dice que los párrafos deberían iniciar siempre por un conector del discurso. Entonces el sistema marca en amarillo los párrafos que no comienzan por un conector. Por ejemplo, este no lo marca porque empieza por el conector sin embargo, y nos da una serie de funciones y dentro de cada una sugerencias de conectores para que veamos si alguno nos podría interesar. En cuanto a recomendaciones a nivel morfosintáctico, tendríamos, por ejemplo, la revisión de gerundios, que, como veis, marca en el texto los gerundios. Lo mismo con el uso de la voz pasiva, también las marca en amarillo en el texto, y veis que la herramienta va dando ejemplos de cómo se podrían sustituir pues, esas pasivas o esos gerundios por otras fórmulas. Aquí también, con las expresiones difíciles de entender, detecta algunas expresiones, por ejemplo en este caso ello no obstante, que es una expresión bastante pomposa, y nos da una alternativa por la que la podríamos sustituir. También la introducción de siglas, una cuestión que resulta muy poco clara cuando leemos un texto de este estilo es encontrarnos una sigla no desplegada en el texto, por lo tanto no sabemos lo que quiere decir. Pues el sistema las marca y te indica que pues estaría bien que la desplegases al menos la primera vez que aparece en el texto. Bien, entonces esa sería la parte, si os acordáis, hemos entrado por esta opción, por la opción de géneros textuales de ámbitos especializados. ¿Qué pasaría si entrásemos por la otra opción, por la opción de textos en lenguaje claro? Pues si hacemos clic en esta opción nos aparecerá esta pantalla y nos dice que el sistema nos va a ayudar a redactar textos jurídico-administrativos dirigidos a la ciudadanía en lenguaje claro. Clicamos en esa opción y
volvemos a aparecer en el mismo editor de texto. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está aquí, en el apartado de la estructura, porque en este caso ya no tenemos en cuenta las particularidades de ningún tipo de texto en concreto, por lo tanto lo que nos va a ofrecer este módulo es una información genérica sobre lo que deberían incluir los textos jurídico-administrativos en general. Entonces vemos unos apartados genéricos y dentro de cada apartado una información sobre contenidos que se deberían incluir en ese apartado. Bueno, pero si volvemos atrás, el resto de funcionalidades del sistema y la funcionalidad de revisión lingüística es la misma. Bien, ¿cómo se ha gestado Artext? Bueno, pues dentro de un equipo interdisciplinar, cosa que me parece muy importante en un sistema como este, ¿no? Formado por especialistas en lingüística, en informática y también en derecho administrativo. Y aquí os dejo una foto maravillosa del equipo. Somos en total 18 personas, lideradas por Iria Dacuña, que está allí en la esquinita, y bueno, aquí estamos algunos en representación. ¿Y cómo se ha gestado también? Pues con financiación. En nuestro caso es un sistema que se gesta en la universidad y que se ha gestado gracias mayoritariamente a financiación pública de proyectos de generación del conocimiento y de prueba de concepto. En el primer proyecto, por cierto, todos con investigadora, tienen como investigadora principal también a Iria. En el primer proyecto, financiado por la Fundación BBVA, se gestó, digamos, el Artext primigenio, que permitía redactar géneros textuales de 3 ámbitos especializados: administración, medicina y turismo. En el siguiente proyecto se gestó la funcionalidad del sistema que permite redactar géneros textuales del ámbito académico, en concreto el trabajo de fin de grado, y ya en el año 2019, en este proyecto de generación del conocimiento, que es el proyecto TikiAdmin, fue cuando introdujimos el concepto del lenguaje claro. Y se gestó Artext Claro. Justo en el año 2021, como bien decía Antonio, se lanzó la herramienta para redactar el lenguaje claro, aunque Artext ya llevaba desde el año 2016. Y entre los años 2022-2024, después de haber lanzado ya este sistema Artext Claro, se nos concedió un nuevo proyecto de prueba de concepto para transferir el sistema a la sociedad, en concreto a las administraciones públicas, para que lo utilicen y para que realmente los textos que escriban sean más comprensibles para la ciudadanía, y también para evaluar el proyecto, tanto por usuarios del sistema, es decir, por las administraciones públicas, como para los receptores de los textos, para determinar si realmente los textos escritos por la herramienta son más claros y más comprensibles. Y bueno, finalmente están en marcha otros 2 proyectos ahora mismo para adaptar el sistema Artext tanto al inglés como al catalán. Tenemos ahora mismo casi 300.000 usuarios, lo revisé ayer por la noche para daros un dato más concreto, y estamos rondando ahora mismo los 298.000, y como veis, repartidos por todo el mundo. Principalmente los usuarios se encuentran en España, pero también en otros países de Latinoamérica, como México, Chile, Argentina, etc. Y, como os decía, nuestro objetivo es que realmente el sistema sea útil para las administraciones públicas, para el personal de las administraciones, que lo utilicen y que les sirva para redactar textos más claros. Entonces, dentro del marco de esos proyectos de investigación que os comentaba, firmamos un protocolo de colaboración en investigación en materia de comunicación clara con el Ayuntamiento de Madrid, gracias al cual la Secretaría General de Calidad y Evaluación nos ayudó en varias fases de la creación de Artext Claro, nos ayudó a decidir los géneros textuales que íbamos a implementar en la herramienta. También nos ayudó a compilar el corpus, nos ha ayudado en esa fase de evaluación de la herramienta también, y
el Ayuntamiento de Madrid tiene ahora mismo implementado el sistema Artex Claro dentro de su intranet para que sus empleados públicos lo puedan utilizar. Y también nos consta y hemos presentado el sistema en el marco de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, de las cuales aquí os he puesto algún ejemplo, ¿no? Pues el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la región de Murcia, el Instituto Vasco de Administración Pública, etc. Y si queréis ampliar información sobre todo esto que os he contado, también os he dejado aquí un código QR con el enlace a la web en la que publicamos pues, distintas noticias relacionadas con nuestros proyectos de investigación, publicaciones relacionadas, el equipo, etc. Bien, y paso a presentaros ahora otras herramientas. Me centro en las que están disponibles en abierto, ¿de acuerdo? Como os decía, hay varias, pero pues algunas no están puestas a disposición pública, algunas están todavía en fase de diseño o en fase de evaluación. Entonces me he centrado en las que están disponibles y que os puedo enseñar mediante capturas de pantalla. Y comienzo por Ateca, que está desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente está dirigida por Mari Carmen Suárez de Figueroa, de la Universidad Politécnica, en colaboración con Plena Inclusión. Y esta herramienta tiene dos funcionalidades, os recuerdo, relacionadas con la lectura fácil. No exactamente es lo mismo que el lenguaje claro. Entonces, las dos funcionalidades que tiene la herramienta son, por un lado, analizar el texto escrito por el usuario y encontrar qué partes no cumple con las pautas de lectura fácil, y la otra funcionalidad que tiene es sugerir directamente cambios en el texto para que cumpla con esa normativa de lectura fácil. Esta es la pantalla principal del sistema, que como os digo es en abierto. La verdad es que me he dado cuenta ahora mismo de que no he puesto el enlace, pero si alguien está interesado, por favor que me lo pida y se lo daré, aunque si ponéis en Google Ateca Lectura Fácil os va a salir el primero, pero de todas formas estaré encantada de pasaros el enlace. Y esta es la pantalla principal, ¿no? La primera funcionalidad que os comentaba, que es la de identificar incumplimientos de la norma UNE, si clicamos y le damos un texto, en este caso he usado el texto de prueba de Artex, es un párrafo de ese texto de prueba, lo que nos genera es un informe sobre en qué medida nuestro texto respeta las pautas de lectura fácil. Aquí nos dice que, bueno, como usuarios hemos hecho algunas cosas bien, el texto respeta algunas de esas pautas, pero nos pone alguna advertencia en otras. Por ejemplo, una de las pautas de lectura fácil, que esta no coincide con las pautas de lenguaje claro, es que se utilicen siempre los mismos términos y no se utilicen sinónimos, porque pueden dificultar la comprensión del texto para personas con dificultades. Entonces nos dice aquí que utilizamos sinónimos y que no lo hagamos. También está desaconsejado el uso de la voz pasiva, y también ha detectado una voz pasiva en el texto y nos la marca, también nos indica que revisemos esa cuestión. Sin embargo, si entramos por esa otra opción de obtener sugerencias para adaptar el texto, aquí está el mismo input, el mismo texto de prueba de Artex, y esta sería la versión adaptada a las pautas de lenguaje de lectura fácil que nos ofrece la herramienta, marcadas en distintos colores para que las podamos localizar y determinar si son adecuadas o no. Bien, la otra herramienta que también os comentaba anteriormente es Clara, que está desarrollada por Prodigioso Volcán y por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, y que lo que hace esta herramienta es analizar el nivel de claridad de textos jurídico-administrativos. Esta es la interfaz, la pantalla principal, en la que de nuevo he introducido el mismo texto de prueba, he utilizado el mismo texto para todas las herramientas. En este caso con un límite, y es que Clara es una versión, está disponible una versión beta, por lo tanto acepta textos de hasta 120 palabras, me parece, por ahí.
¿Y qué hace? Pues nos da un nivel de claridad global del texto, que en este caso nos dice que hay una probabilidad del 52% de que el texto sea claro, por lo tanto nos dice que es poco probable que el texto sea claro, y para analizar ese nivel de claridad global utiliza 9 métricas. Entonces nos va desgranando esas 9 métricas y nos dice qué es lo que estamos haciendo bien en relación con las pautas de lenguaje claro y qué es lo que estamos haciendo mal. Aquí tenéis esas 9 métricas. Y por último, porque están disponibles todas estas IAs generativas y también podrían emplearse para analizar la claridad de los textos y para adaptarlos al lenguaje claro, he hecho una prueba muy sencilla con ChatGPT que me gustaría enseñaros, también para reflexionar un poco sobre lo que pueden hacer estas herramientas en comparación con estas otras específicas que he enseñado. Entonces, he cogido el mismo texto de prueba que he utilizado en las otras y le he pedido a ChatGPT, analiza si este texto cumple con las recomendaciones del lenguaje claro, señala qué recomendaciones no cumple y por qué. Y entonces me ha generado un análisis de cuestiones que interfieren con las recomendaciones del lenguaje claro. Y señala cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, nos dice que hay términos que son demasiado técnicos y podrían resultar complejos. También nos señala todos los latinismos que no tenemos por qué conocer los ciudadanos. Nos habla de la longitud oracional y de otra serie de cuestiones, ¿no? De las redundancias, los conectores, etc. Pero se olvida de otras cuestiones importantes, ¿no? De la longitud de párrafos, por ejemplo, es un párrafo demasiado largo, no nos ha dicho nada sobre eso. Del uso de la voz pasiva, que también es una de las recomendaciones más frecuentes en el campo del lenguaje claro. Con lo cual, bueno, se deja algunas cosas aparte, que por supuesto se podría mejorar el prompt y hacer cosas más elaboradas, ¿no? Y luego, aunque yo no se lo he pedido, ChatGPT ha decidido darme una versión adaptada al lenguaje claro de ese texto que yo le había proporcionado. Y lo tenemos aquí, es mucho más claro, pero bueno, quizás se deja cosas por el camino, ¿no? Por ejemplo, mantiene volardos, yo no sé si vosotros sabéis lo que era, yo lo he tenido que buscar, admito que yo he tenido que buscarlo, son unos elementos de plástico que se colocan en las carreteras para delimitar espacios. Y luego pierde un poco ese tono formal, ¿no? Leemos aquí. Sin embargo, creo, además añade una subjetividad que no es propia de la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, esto siempre, todas estas herramientas, casi, tendrían que pasar por la revisión de un especialista, de un empleado público que revisase la precisión jurídica de todas estas herramientas y de todos los resultados que nos ofrecen. Y nada más, para terminar, me gustaría destacar aquí el trabajo del clúster de innovación tecnológica y talento en humanidades digitales, que tiene actualmente un proyecto en marcha dirigido por Antonio de Calamo y Clan y por Iria Acuña de la UNED, para establecer sinergias. Si habéis visto, todas las herramientas que os he mostrado tratan el lenguaje claro en relación con el ámbito jurídico-administrativo, que es muy importante, pero también hay otros ámbitos de especialidad, como el ámbito médico, en los que también es muy necesario que los pacientes comprendan, pues, los tratamientos y los procedimientos a los que se tienen que someter. Por lo tanto, en el marco de este proyecto, pues, establecerán sinergias entre inteligencia artificial y lenguaje claro, concretamente en el campo de la medicina. Y nada más, muchas gracias. Y si tenéis preguntas, estaré encantada de contestarlas, si le parece bien también a Salvador. A mí me parece que te hagan preguntas. ¿Una pregunta? Yo tengo una pregunta muy concreta y pedestre. ¿Dónde tenéis alojado a la herramienta y qué sostenibilidad le dais a la herramienta y a ese alojamiento? Pues es un servidor propio. ¿De la UNED? No, financiado con el dinero del proyecto propio de Iria Acuña.
está dentro de la UNED, de la institución de la UNED ahora mismo. Vale, o sea que el servidor es de IRIA. Sí. Vale, y entonces la sostenibilidad de la herramienta. Con la financiación hasta ahora no ha habido ningún problema porque se han ido solapando los distintos proyectos financiados. Por lo tanto, no te puedo decir a futuro, pero por ahora no ha habido ningún problema en ese sentido. Pues veo que no hay más preguntas. ¿No más preguntas? Pues muchas gracias, Sara.